Guacho, oye, me vas a la. Oye, lárgate, estás asustando a mi familia, ¿ves? ¿Qué dices? ¡Viva España! ¡Indurain! Antonio, vente para acá a ver si te va a decir algo. Ven, mira lo que sabe decir. ¡Viva España! ¡Indurain! Muy buena, hoy estamos aquí con una película del señor Andrés Pajares y la verdad que aquí tenemos a un Pajares muy serio y que no es de humor y haciendo un papel que yo nunca había visto a Andrés Pajares. Bueno, la vimos juntos, o sea que como Esta sí podemos decir que la vimos juntos, Buana de 1996, Miguel, y nos encontramos, que lo estuviste comentando, con la Breakdown española. Es la Breakdown española, tío, no me digas que no. Sí, bueno, y además con la cosa de que es anterior a Breakdown, ¿no? Porque realmente es una producción del año 96 y Breakdown, bueno, no sé, me imagino que se rodaría en el 97, no recuerdo si se estrenó en el 98 o en el 97, pero bueno, que es del año siguiente, vamos. Y sí, es muy similar, es como una película así muy de paisajes agrestes, ¿no? Como era Breakdown, así de entornos hostiles, ¿no? Esta España así con más o menos profunda, ¿no? Seca, con montaña, con todo árido, todo desértico. Aunque hay una parte luego que sí que tiene como costa y eso, ¿no? En la peli, que hay como una playa y tal. Que nos encontramos a un taxista de mediana edad que lo interpreta a Andrés Pajares y va con su familia y deciden pasar unos días de playa en la costa andaluza. Miguel, ¿te acuerdas que era por la costa andaluza? Y se mete en la Andalucía del interior, digamos, ¿eh? Y se va encontrando esta serie de personajes y la verdad que ahí donde, en ese principio donde vemos esa costa y esa parte, como tú dices, muy seca que te da a esas primeras imágenes de Breakdown, por lo menos a mí me daba eso, pero con un Citroën BX y con el taxi de Andrés Pajares. La película funcionó bastante en su momento, ¿eh? Es una película de la que se habló bastante. También venía de un director, aparte de salir Andrés Pajares y María Barranco, que bueno, es una pareja bastante curiosa y además, bueno, de actores ya sólidos, ¿no? Ya bastante establecidos. A ver, en el caso de Andrés Pajares, él ya había dado la campanada un poco al estilo de Jim Carrey, digamos, con el show de Truman, en plan papeles más serios, con Ay Carmela, por ejemplo, que debe ser del año 90 o por ahí, 91. Y bueno, digamos que ya en los 90 ya está más metido un poco en un poco papeles ambivalentes, ¿no? De también cosas cómicas, pero también cosas dramáticas. Y aquí es verdad que está como bastante serio, bastante dramático, interpreta ya a un padre de familia, entre comillas, ¿no? Un tipo ahí también como, a lo mejor para los estándares de hoy, pues un poco machista a lo mejor en algunos momentos, pero bueno, un reflejo también de cómo era la sociedad en ese momento y yo creo que es bastante... Los personajes están hechos de una manera bastante realista, digamos, ¿no? En cuanto a cómo se comporta la gente normalmente y entiendo cómo se comportaría ante una situación así, ¿no? Como encontrarte, bueno, en este caso, pues se encuentra ahí con unos inmigrantes ilegales, ¿no? Que entendemos que vienen, no sé, pueden venir de Senegal, por ejemplo, de alguna zona similar. Sí, parece que lo más probable es que fueran llegado a la costa andaluza en patera, Miguel. Claro. Entonces, bueno, pues eso al final es como un contexto que para la España de mediados de los 90 era algo que empezaba a ser conocido, que empezaba a ser una realidad a la que no le podías, digamos, dar la cara, ¿no? O más bien girarte, ¿no? Y no afrontarlo porque cada vez pues, iba siendo una circunstancia como que iba teniendo como más conciencia social, vamos a decir, ¿no? La gente cada vez iba tomando, iba siendo más consciente de esta realidad y incluso la reacción de los personajes y la incomunicación, ¿no? También que plantea la película, el no entender el idioma unos de otros, de tratar de con pequeños puntos de conexión, a veces gestual o incluso, bueno, lo que dice el hombre protagonista, ¿no? Este chaval que viene aquí a las costas españolas, ¿no? Que decía viva España Indurain, ¿no? Era lo único que se podía Qué decir. bueno, España y Honduras. Qué puntazo, qué frescura tenía el cabrón, a ver. Claro, son como cosas que, bueno,
son bastante, no sé cómo decirte, son como elementos que no son fáciles a lo mejor porque tienes que establecer una conexión y tiene que ser algo que sea creíble y a la vez que sea como muy directo, que no tengas que estar ahí explicándolo media hora. Y yo creo que Claro, la película en ese sentido creo que está bien urdida, ¿no? O sea, que va poco a sí, poco, sí, pues, porque inicialmente, la familia cuando se encontró con el zona de Caleo, digamos que tenía miedo, tenían desconfianza, digamos que la familia estaba en un plan que no, la situación cambió, ellos estaban de una manera, y más cuando ya se pidieron las llaves, Miguel, ya empezó el follón, ahí ya se le empezó a liar una tanglana, y ya vemos en la familia que ellos no, el contacto y la convivencia con él como que se veía que no, y más por la parte de la mujer, luego veremos unos caretos de Pajares que yo creo que lo interpretas de puta madre. tiene unos elementos también similares a la película de Jonathan Mostow, ¿no? Que comentábamos, que realmente estos personajes secundarios, por ejemplo, del bar este de carretera, que luego tienen una importancia en la parte final de la historia, ¿no? Que realmente son personajes que pueden resultar similares a los de la familia que hay de J.T. Walsh, ¿no? Que secuestraba a Claro, Catherine claro. Quinlan de Carrasel, o estos personajillos que van con los coches también, ¿no? De la pelista de Carrasel. Entonces, bueno, al final hay como ciertos elementos, aparte de lo que es esta especie de geografía árida del país, hay como más elementos que la unen un poco a Breakdown, ¿no? Que no Pero es una esto era como un conexión riesgo, Miguel, porque hacer esto aleatoria, en ¿no? aquella época yo creo que era un riesgo, porque esto, acostumbrado a ver Pajares en la comedia, de repente encontrarte en un papel tan serio, ¿eh? Tío, Sí, no pero sé, bueno, ¿eh? ya tuvo buena acogida porque, bueno, como era una película con ese mensaje antirracista y demás, y bueno, en ese momento yo creo que era un momento bueno para este tipo de películas de cierta denuncia, digamos. Y bueno, al final es una historia entretenida, que no es un panfleto ni una declaración política ni nada de eso, sino que bueno, es una historia humana y al final pues te retrata una realidad que aquí en España pues se conoce de una manera muy directa y por lo tanto es entendible que a la gente le interesase, pero ya te digo que es una Insisto, toca película claramente la xenofobia, la humanidad y demás, culmina con un acto final muy dramático. ¿Te acuerdas, Miguel, que yo te decía, va a terminar así? que sobre todo ya te digo que es una cuestión de que tienes que dar un mensaje contundente en este aspecto y yo entiendo que andar con medias tintas o hacer algo buenista eh, creo que hubiera sido un error. Entonces, creo que apostar por algo duro y que incluso ponga a los propios protagonistas como unas personas de cierta mezquindad o de cierta ruindad, a pesar de que, bueno, ellos lo que quieren es salvar su vida, ¿no? Eso que dice María Barranco, ¿no? Que hay Efectivamente, pero yo millones te voy a decir una cosa, Miguel. que nos Tú matan sabes y... igual que yo, tú sabes igual que yo, que si la muchacha, si la esposa de Pajares se llega a quedar más rato en el agüita, se lleva un brochazo y tú lo sabes. Y tú lo sabes que el brochazo se lo fuera llevado. Porque la cara que tenía Pajares cuando se encontró el cuadro de Picasso que había pintado allí, ¿eh? Miguel, tela marinera. Te voy a decir una cosa, Miguel. Me gustó la película y me gustó esa parte porque la interpretación de Pajares cuando vio a su esposa, digamos, que la esposa estaba todo el rato negando, no, yo no, todo racista, porque ahí vemos que ella era todo racista, no, yo negro no, no, yo no quiero, no, yo no, yo no, yo no, yo no, y estaba deseando. Ahí hubiera habido brochazo en cualquier momento. Sí, a ver, pero también es un poco lo que plantea, es lo que te digo, que al final es un poco como esa especie de contradicción entre lo que dices a lo mejor por una postura que quieres mantener de cara al exterior y a lo mejor lo que tú piensas interiormente o lo que sueñas, ¿no? O lo que realmente quieres y lo que expresas, ¿no? Esas contradicciones que tiene al final todo el mundo y luego, bueno, pues al final lo que te digo, ¿no? Es casi una cuestión de salvar tu propio pellejo y al final pues es normal también que ante una situación así pues primero pienses en ti antes que en ayudar a una persona inocente, que sabes que es inocente y que probablemente pues su destino sea malo, pero quiero decirte que al final la realidad es así, ¿no? La gente es egoísta y yo creo que eso
ciertas películas, a ver, no solo españolas o europeas, ¿sabes? También hay películas americanas que retratan esa realidad con ese tono áspero y tal, tampoco es nada nuevo, pero bueno, que no deja de ser un enfoque mucho más realista, ¿no? Menos hollywoodiense, vamos a decir, o menos de una película convencional y mucho menos de una película que lo plantee como un tono medio humorístico, porque sí que puede parecer en algún momento que por algunos personajes pintorescos que aparecen, que la película igual puede estar llevada un poco como hacia el humor, pero sin embargo yo creo que es más una descripción de unos personajillos un poco turbios y que acaban siendo como ridículos ellos mismos, ¿no? Por su propio comportamiento. Hay alguna parte como esta especie de nazis extraños, alemanes, españoles, ¿no? Ese trío, el rubio, la tía y el otro chaval que parece como Que de la la tía zona. me suena mucho la cara, Miguel, la tía me suena mucho la cara. ¿Dónde la he visto yo, tío? Yo no sé decirte, pero vamos, que son rostros, yo creo que son gente de aquí, y si no es gente de aquí, a ver, claro, la película me parecía que estaba doblada, ¿no? No lo sé, o si era La sonido cara que directo. tenía la tía era creíble, ¿eh? Sí, pero quiero decirte que el tono de voz, como porque hablaban como en inglés y tal, el tono de voz, la pronunciación y todo eso, parecía como la pronunciación de un español hablando en otro idioma. Entonces, por eso te decía que parece más que eran gente, o sea, actores españoles, que luego habrán dicho su texto en inglés o en alemán o lo que sea, pero, o sea, sonaba a que era gente que su idioma nativo no era ese. Entonces, ya te digo, puede ser que los hayan doblado y que los actores sí que sean, a lo mejor hay algún otro alemán o inglés, pero lo dudo mucho, porque además en los créditos no recuerdo que apareciera nadie con apellidos extranjeros ni directamente nombres extranjeros, entonces quitando el protagonista negro, ¿no? Lógicamente. Pero, pero bueno, quiero decirte que están bien, o sea, lo resuelven bien, lo que pasa es que es como una trama que la veo un poco, que quizás es lo que más cojea de la película, ¿no? Que es verdad que está bien cuando le meten ahí en la caravana a la tía, le empieza a dar eso para que lo beba y el tío como que no sabe cómo salir de la situación. Eso está bien, No pero veas. es como un poco, no sé cómo decirte, como un poco naif esa parte, un poco inocente, porque es poco creíble eso. Igual que el final es bastante duro, digamos, esa parte yo la veo como poco creíble porque si pasara eso yo creo que, a ver, que los tíos esos le hubieran pegado una cuera a Andrés Pajares y Bueno. en ese sentido lo veo poco creíble eso, ¿no? Y más Sí, Sime pero es lo cuando... que tú dices. Luego, pese a eso, el final que tiene, cuando la película termine y se apaga, tú te quedas pensando. Sí, a ver, esa parte, esa quiero decir, Y la parte eso no lo final... hacen todas las películas, tío Miguel. Eso no lo hacen todas las películas. Es decir, esta película te deja algo más, te deja pensando y te deja diciendo, hostia, es un mensaje atemporal, ¿no? En un mundo donde el miedo, digamos, te sigue la cosa que está presente, ¿no? Recuerda la importancia que es la conexión con el ser humano, tío, ¿no? Porque a veces las fronteras las ponemos nosotros, tío, y si te das cuenta, a la hora de la verdad, fíjate tú la comunicación que tenía Indurain. ¡Viva España! Al Pajar le hizo una gracia que no vea, y ahí no entendía ninguno nada, pero fíjate qué conexión hubo, ¿eh? Había momentos en el que se notaba esa conexión de humanidad, que las fronteras muchas veces las ponemos nosotros, y muchas veces, tío, no es lo que pensamos, sobre todo muchas personas, ¿no? Y la película te deja de pensar eso, tío, y quieras que no, creo que ve a Pajares hacer una película que es seria, de esa manera, a lo Breas Down, con un Citroën BX, tío. A mí me ha gustado, tío, Miguel. Lo que pasa, que es lo que hemos hablado, que DVD no hay. Sí, Hay está muy ese poquitas que copias. de Tribanda, que lo había editado y tal, pero yo ya te digo, no lo sabía, que estaba editada. De hecho, el DVD ese de Tribanda lo desconocía, pero bueno, es que son 10 películas que ahora tienen una tirada muy limitada y ya te digo, al final si no llega, no pasa por tus manos ni la ves en algún sitio, en alguna tienda o tal, pues probablemente lo más normal es pensar que no está editada, pero ya te digo, sí, si la película está bastante bien y ya te digo, aparte de estas cosillas que, bueno, pueden ser a lo mejor un poco más flojas, entre comillas, digamos, ¿no? Pero luego sí que remonta la historia y todo está bien urdido y luego ya te digo, la relación de ellos, de la familia esta y tal,
Este personaje también del niño, ¿no? Que la verdad Que no ver por que culo está... que da, que no ver por culo que da Miguel Niño. Aparte, bueno, ahí hay ciertas cosas que yo creo que son como una realidad que no se suele hablar mucho de ella en las películas, pero que está ahí también, ¿no? Que es que a veces tienes unos padres, o que sean padres adoptivos o padres reales, pero bueno, que tienes unos padres que quizás se comportan de una forma a veces demasiado agresiva con los hijos y que le generan un miedo. Y de hecho el niño no quería abrir el coche porque tenía miedo de que si lo abría le cayera una paliza por parte de Andrés Pajares de escándalo, ¿no? Y de hecho se lo dice, ¿no? Dice, como te pille, te voy a meter una que no sé qué. Y quiero decir Cuando que lleguemos te vas a Claro, enterar. esos protagonistas están bien porque son personajes que tienen cualidades como que pueden ser más cuestionables, ¿no? Que pues decir tú, joder, igual se está pasando un poco con el chaval, ¿no? Por el chaval que está acojonado y tal, ¿no? Al final la niña pues abre la puerta y entran, pero quiero decirte que en todo momento, yo eso creo que está bien en la película, en todo momento todos los personajes tienen características negativas, aunque sean los protagonistas, ¿no? Y lógicamente el chaval este negro que llega y tal, pues bueno, a ver, a veces se comporta de forma huraña, pero también es normal, ¿no? Pues Pajares resbala en la tumba esa improvisada que le ha hecho en la arena a su compañero, ¿no? Que no, murió. a ver. Es comprensible lo que pasa, es una cosa que, por lo que estamos hablando, ¿no? Al final es la incomunicación, el no poder decir las cosas de manera clara, no poder transmitir mensajes de manera clara y por lo tanto luego pues vas a lo básico, ¿no? A la comunicación más básica de gestos, de miradas y por Claro, eso claro. tienen cierto poder esos momentos de que De realmente es conexión. una expresión física, casi no es una expresión de los ojos o de cosas así, ¿no? No va tanto a la palabra, aunque es verdad que, por ejemplo, María Barranco pues habla bastante, ¿no? Es como muy dicharachera, en algunos momentos puede ser un poco María cargante. Barranco estaba ahí atractiva, tío. Sí, hombre, María Barranco es una actriz, a mí me parece bastante, bastante resultona. Es una tía que me parece que trabajó mucho en comedia y tal, pero me parece una actriz que tiene bastante, bastante pozo dramático, tío. De hecho, bueno, no, seguramente que durante los años 90 no, pero quizá en los últimos años pues ha estado poco utilizada, ¿no? Le han dado pocos trabajos o los trabajos que ha hecho ha tenido poca visibilidad, entre comillas, no ha tenido como una segunda parte de su trayectoria ya más madura con papeles con más enjundia. Yo la verdad que pues, la he visto en pocas cosas y las cosas que le he visto quizá no han explotado todo su potencial, todo su talento y Nadie te va a hablar de esta película porque yo nunca la había escuchado. Yo nunca la había escuchado. Si no es por ti que tú me dices esto, yo no la fuera descubierto. Pero yo creo que es esencial. Y no solo por el valor, ya porque quizá ofrece una lección vital y ese final te hace mucho de pensar. Y creo que muestra el lado también oscuro de las personas, pero también te enseña el lado humano de las personas. Y yo creo que el director tuvo solvencia en hacerlo, Miguel. Y a mí es una película que me ha gustado bastante. sí, sí, ya te digo, es una película que quizá como les pasa a algunas que tienen éxito en su momento y se habla de eso en su momento, luego se deja de hablar y pasan, digamos que se olvidan más fácilmente, ¿no? Y bueno, pues También vimos escenas, ¿te acuerdas que lo estuvimos comentando? En la que yo creo que, por ejemplo, ponerla en televisión, no la pondrían en televisión a día de hoy como está la cosa, porque claro, tiene una forma de pensar muy a la antigua y digamos como que es completamente anticorrecta, Miguel. Claro, claro, es que es lo que te decía, que realmente la familia que describe y los comportamientos, todo eso, claro, serían comportamientos totalmente reprobables hoy en día. Y claro, ni siquiera lo harían. Bueno, evidentemente esa película no es de época porque es de su actualidad, de su momento. Pero quiero decirte que si quisieras hacer una película que retratara esa realidad de los años 90, tendrías que hacerla así. No, lo que no tiene sentido es hacer una película que tiene unas condiciones concretas y unos personajes concretos y de repente querer cambiarlos o querer hacerlos de una manera como la gente es ahora o como cierta gente es ahora, porque no tiene sentido porque el Claro. pensamiento de la época no es así. Entonces, bueno, hay que saber un poco lo que se está haciendo
Y bueno, yo lo que pasa es que creo que a veces también la gente no le gusta reconocer cómo es. Y entonces al final, pues el mundo es como es también, ¿no? Quiero decirte que la gente puede aspirar a ser de una manera y te pueden mandar mensajes de no, porque es que somos así, luchamos por esto y tal cual, pero la realidad es otra. Y la realidad es que el ciudadano de a pie de calle sigue siendo en muchos aspectos pues como era en los años 90. Y encima ya tienes además un protagonista siendo un taxista, ya tiene además como una idiosincrasia propia, ¿no? Los taxistas Sí, españoles ya tienen como efectivamente. un mundo propio, casi te diría, ¿no? Entonces, claro, pero, pero en cualquier caso es curioso porque no deja de retratar una parte de la realidad de cada país, ¿no? Quiero decirte que al final, pues retrata, Breakdown retrata esa realidad, esa América más profunda, ¿no? Esas carreteras interestatales interminables y demás, donde puede pasar cualquier cosa y de alguna forma es también un aviso para navegantes, ¿no? De lo típico, ¿no? De la gente de ciudad que acaba encontrándose con los típicos rednecks, ¿no? O los típicos elementos extraños de la América profunda. Claro. Y aquí es un poco similar, ¿no? Es gente que está ahí también en una situación de itinerancia, ¿no? Está viajando bueno, pues se ve inmerso en una serie de conflictos y tiene que resolverlos, pero es gente que casi muchas veces reacciona, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Carrasel, en verdad, aunque hay un momento que pasa a actuar, deja de reaccionar a lo que pasa y actúa. Y aquí los personajes no tienen mucho margen, o sea, sí que en algún No, no, momento no, no. que van a tomar las riendas, pero no tienen suficiente margen para tomarlas y de hecho un momento que tiene también similitudes con cómo es un poco el personaje de Pajares con respecto al de Russell es el hecho del enfrentamiento en el bar, ¿no? Cuando estos chavales, bueno, chavales, estos hombres están molestando a la mujer de Pajares y tal, haciéndole cosas ahí como obscenas, y él va detrás del bar, habla con ellos y en vez de encararse con ellos, les ofrece dinero y claro, ellos dicen, este es un pringao que nos vamos a reír de él y ya está. Y claro, es verdad que Carrasel también al principio es un poco pringao, ¿no? Cuando llega el sheriff y no le hace caso porque el otro le dice que el J.T. Wells le dice, no, si yo no sé de qué me habla este tío, ¿no? Y es como que también lo ningunean y él es como que tampoco sabe muy bien reaccionar hasta que ya después toma las riendas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que te sirve también para darte cuenta de que el mundo no es tan distinto, ¿no? Que quiere decir que Estados Unidos puede ser muy distinto de Europa o de España, en extensión y en todo, lógicamente, pero al final las personas no se comportan de maneras tan distintas, aunque haya continentes de por medio, ¿sabes? Es como que hay ciertos comportamientos que siempre te vas a encontrar en todas las culturas y en todas las partes del mundo. Y eso es un mensaje, bueno, al final positivo porque une al mundo de alguna manera, ¿no? Pero lo une en lo malo normalmente, ¿no? Claro. En que al final tienes gentuza en todas las partes del mundo, ¿no? Por decirlo así. Es una película que tiene muchos elementos interesantes, todos los niveles, ¿no? De dirección, de actuación, de guión, de ritmo y tal. Es una película también muy de su época a nivel de estética, que yo la veo muy interesante. Esas películas, bueno, no fronterizas, pero road movie, ¿no? Películas así itinerantes de viajes, ¿no? Y eso siempre es interesante. Siempre tienes elementos con los que jugar, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? Los entornos hostiles, todo eso. Y, y creo que es una película que no, o sea, que realmente no creo que ofenda a nadie, ¿sabes? O sea, realmente, porque hoy en día es verdad que la gente se escandaliza por todo, ¿no? Pero me parece Hombre, una claro. película que es demasiado, no sé cómo decirte, demasiado honesta al final en cómo está hecha como para que tengas mucho que echarle en cara, ¿no? Porque realmente al final la película va con su verdad y no deja de ser cierto lo que dice, ¿no? Entonces, creo que cuestionarla por ciertas cosas, digamos, de personajes, ¿no? Que a lo mejor tengan una moralidad distinta a la que cierta gente tiene ahora, pues bueno, no creo que sea suficiente
como para criticar eso. Ya te digo, me parece que la película está muy bien y además, si no sirve para nada más, pues sirve por lo menos para reivindicar a Pajares como un buen actor, ¿no? Bombasi. Tú estás loco. ¡Vámonos! No, lo de antes. ¡Viva España! Indurain.